Bueno, un saludo para todos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie sobre cristianos preparados para vivir. Y hoy vamos a hablar vamos a continuar hablando sobre la vida. En la sesión pasada hablamos de o definimos más bien cómo la vida, y a partir de esa definición de lo que es vida, empezamos a hacernos una idea a nivel bíblico de lo que la vida representa. Y algo que la vida representa es más que un evento de animación para un ser, es importante recordar que es un evento temporal, que es transitorio, que es finito. Veíamos a través de la palabra cómo el Señor también nos lo habla, cómo nos recuerda esa cualidad de la vida, pues, si lo podemos definir de alguna manera. Y es que la vida es un momento, la vida eh, tiene etapas y esas etapas debemos saberlas vivir. Y es a lo que nos vamos a referir hoy. En la sesión pasada simplemente nos enfocamos en cómo la palabra puede definir la vida, cómo bíblicamente está definida y concuerda de alguna forma con las definiciones seculares que pudiésemos encontrar de ellas, aunque evidentemente en la palabra hay una profundidad mayor respecto al asunto. Entonces, hoy vamos a hablar sobre esas etapas de la vida, cómo vivirlas según nuestro Señor, cómo vivirla de tal manera que agrademos a Dios, cómo vivirla de tal manera que no nos frustremos en ese intento de vivirla, que no nos debilitemos o que no nos desanimemos por alguna situación que vivamos. Porque muchas veces estos desánimos, estas situaciones también se dan porque no sabemos vivirla a la luz de la palabra. Y aun cuando nos acercamos al Señor, tratamos de seguir viviendo nuestra vida como la hemos vivido en algún momento sin Él. Y esto puede ser un error que traiga unas consecuencias o que traiga unas situaciones difíciles o complejas con las que tal vez sea difícil lidiar. Y yo encontraba cuatro cosas que nos pueden ayudar para entender eso, ¿no? Entonces, eh, lo primero es que debemos enfocarlo o enfocar la vida más bien en la persona correcta. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿O qué nos quiere decir la palabra con esto? Miremos Juan 14:6. Dice aquí el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Tres cualidades de las que el Señor habla respecto a sí mismo: el camino, que se refiere a la dirección del ser humano; la verdad, que se refiere a esa convicción que puede haber en el corazón; pero la vida se refiere también a esa condición. Y Él no dice, yo tengo para ustedes el camino, tengo para ustedes una verdad y les voy a mostrar qué es la vida, sino que Él se apersona a estos atributos y dice, no, yo no les voy a decir, hablando específicamente de la vida, yo no les voy a decir cómo vivir la vida. Yo lo que les quiero recordar es que la vida soy yo. ¿Y esto qué significa? Que Él debe ser el todo para nosotros. Ahí está la clave de empezar a vivir la vida de una forma correcta a la luz de la palabra. Por eso él empieza diciendo yo soy. ¿Y cuántas veces en la palabra vemos este término, el yo soy? Incluso como atributo al Señor también se le dice como uno de sus nombres, el gran yo soy. Cuando el Señor pronunció estas palabras, incluso el Señor Jesús la palabra de Dios, que cuando fueron a arrestarlo, preguntaron quién era Jesús, él dijo, yo soy, y dice la palabra que los hombres al escuchar esta declaración cayeron al suelo y fue como algo estruendoso, porque ese yo soy
habla de que Él lo es, Él debe ser el todo para nosotros. Él lo es, de hecho. Él no deja de serlo porque para nosotros no lo sea. Él es el gran yo soy. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor, conocemos de Él, aceptamos su palabra, su mandamiento, nos arrepentimos y vivimos todo ese proceso de conversión, esa es la condición la condición que debe representar para nosotros el Señor. Él es para nosotros el gran yo soy, Él lo debe ser el todo, Él debe ser el primero, Él debe ser el más importante. Él debe ser lo más valioso. Él debe ser nuestra pasión. Él debe ser nuestra razón de ser. Y ojo, porque muchas veces escuchamos a muchas personas hacer estas declaraciones no respecto a Dios, sino a muchas cosas de la vida o a personas de la vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por ahí decir, no es que tú eres lo más importante para mí, es que tú eres lo más valioso para mí, tú eres mi pasión, tú eres mi razón de ser, si tú no estás, yo me muero? Y declaraciones semejantes. Pero atención, recordemos que si hay algo o alguien a quien les decimos alguna de estas cosas, tratando de describir que esa persona lo es todo para nosotros, que es lo más valioso, que es lo más importante, y esa persona esa cosa o eso material, ese bien, lo que sea, si le estamos diciendo esto, hacemos estas declaraciones a alguien o algo, eso representa un ídolo. Y es algo peligroso, es algo que a Dios le desagrada. La palabra dice también que el Señor es celoso en gran manera, que Él desea que lo amemos a Él y solo a Él, y eso no quiere decir que no nos preocupemos por los que nos rodean. Y eso no quiere decir que no amemos a los que nos rodean, pero ese amor sumo, ese amor mayor, ese amor que trasciende, solo debe ser para Él. ¿Por qué? Porque es por Él que tenemos la vida. Es por Él que tenemos la oportunidad de disfrutar esa vida y de lo que en ella hay. Es por Él que podemos tener calidad de vida y máxime cuando ya lo hemos conocido, porque nuestra vida definitivamente es otra cuando nos hemos acercado al Señor, cuando nos hemos acercado a su palabra, cuando hemos entendido su plan de salvación, su propósito para con nosotros. Entonces ahí es donde es importante enfocar nuestra vida en la persona correcta. No es en nuestros seres queridos donde debemos ver nuestro todo, lo más valioso, nuestra razón de ser, lo máximo, no, sino debe ser Dios, entendiendo que el Señor nos permite rodearnos de esas personas y seres queridos y de esos bienes que amamos. Lo segundo es evitar sobrevalorarla. Dice Mateo 10:37, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecen ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por mi causa, les aseguro que la van a ganar. Sobrevalorar está relacionado con dar más valor del necesario a algo o a alguien que a Dios. Y esto se relaciona con el punto anterior. Cuando no lo enfocamos en la persona correcta, que está representada en nuestro Señor Jesús, en Dios el Padre, en el Espíritu Santo, entonces empezamos a tener un amor y un valor desmedido hacia algo o alguien que no es Dios. Y como les decía ahorita, esto es peligroso, porque ese tipo de sacrificios, ese tipo de amor, ese tipo de pasión por algo o alguien que no es Dios, primero, antes que nada, puede traer decepciones. Reitero, no significa que no amemos, no significa que no valoremos cosas, lo que tenemos a nuestro alrededor y lo que Dios nos da, pero el primer amor y en el primer lugar debe estar Dios. Y aquí el Señor es claro, le dice a su pueblo y nos dice a nosotros,
Ustedes no pueden preferir más a un ser querido, sea padre, madre, hijos o hijas, ¿sí? Porque no merecen ser míos. ¿Por qué es tan radical el Señor? Porque Él quiere hacernos entender que si tenemos en mayor estima a un ser querido o lo que sea, pues esto conlleva un peligro que tarde o temprano nos puede traer una decepción. Ese sacrificio, ese dar un amor desmedido a quien no corresponde, ese sacrificio puede traer también una tristeza, porque generalmente, pongamos el ejemplo de una madre, un padre con un hijo, no puede tener en mayor estima a un hijo o a una hija que a Dios, porque si lo tiene en mayor estima, por esa estima que tiene superior incluso a Dios, en algún momento puede renunciar o sacrificar sus convicciones y su fidelidad a Dios. Porque como amo más a mi hijo, como amo más a mi hija, como amo más a mi esposo, como amo más esto o lo otro, entonces pues si llega el momento, pues Señor, tú espera ahí, dejo mi ética, mi moral, dejo mi obediencia, lo dejo un momento por ti o por amor a los míos y empezamos a sacrificar ese amor hacia Dios por un amor que va a ser mayor, que es hacia esas personas y que no es que no merezcan que los amemos, pero no merecen que los amemos más que a Dios. De ninguna manera y nunca podemos justificar ese amor, un amor de este tipo, porque ese amor desmedido puede traer injusticia o puede sobrar con injusticia por querer ceder o por querer ayudar a esa persona o a ese ser que amas. Puedes traer inequidad. Entonces volvemos al caso de los hijos. Si yo amo a un hijo más que al otro, o si yo amo a mi hijo más que a mi esposo, entonces no, yo paso por encima incluso la autoridad de mi esposo, de mi esposa, de mi cónyuge, o de otro ser querido o mi otro hijo y le doy más valor a este que al otro. Eso es injusto, eso es inequitativo. ¿Mm? Y lo peor de todo es que a la final estamos amando desmedidamente, si amamos de esta forma, estamos amando desmedidamente a personas que tarde o temprano tal vez nos den una respuesta que traiga depresión, tristeza, que traiga decepción. Por eso es importante que amemos a quien es perfecto, no a quien es imperfecto. Te reitero, si primero amamos a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, y lo preferimos a Él antes que a nuestro ser querido, antes que a nuestro cónyuge, antes que a nuestros hijos, antes que cualquier persona en el mundo, cualquier situación o cualquier bien en este mundo, ahí empezamos a hacer las cosas de manera adecuada, como Dios quiere. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él en mayor estima. Y si tenemos a Dios en mayor estima, nadie va a pasar por encima de mis principios y y de las convicciones que he recibido de parte del Señor. Y entiendo cuando amo más al Señor sobre todas las cosas, entiendo que estoy amando a un ser perfecto y que Él me envía a que ame imperfectos, seres imperfectos, las personas que nos rodean. Y esto puede conllevarnos a que de alguna forma tengamos una mayor tolerancia a aceptar los errores de los demás, a entenderlos de cierta forma cuando estos se presenten, a perdonarlos de manera más fácil, a aceptar también la partida de esos seres, ya sea porque mueren o porque hacen su vida, en el caso de nuestros hijos e hijas, porque son etapas, son momentos, pero ese amor desmedido no puede estar en nuestros corazones. Reflexionemos entonces si tal vez en este momento tenemos un amor desmedido hacia algo o hacia alguien y que nos ha llevado a pasar por encima de nuestras convicciones, incluso por encima de nuestro amor a Dios. Nada puede estar por encima de ese amor. Nada puede ser diferente
a lo que se refiere ese primer amor. El primer amor, nuestro primer amor debe ser Él. Yo soy la vida, ámenme a mí, yo soy más importante. Él es la esencia de nuestras vidas, Él es el que nos da la oportunidad de vivirla. Él quiere vernos felices, pero Él también quiere que entendamos ese orden que le ha dado y ha establecido a la vida, precisamente por lo que veíamos en la sesión pasada, porque vivimos una vida efímera, una vida que está hecha de etapas, de momentos que son pasajeros, mientras que si amamos al Señor también estamos amando lo eterno, lo que no va a morir, estamos amando a aquel que va a vivir por los siglos de los siglos y que aún mejor, con el cual vamos a compartir una eternidad. A él no lo vamos a perder como, o no lo vamos a ver morir como a un ser querido y no vamos a pasar ese dolor o tal vez la tristeza de ver un hijo partir. Esas son situaciones que debemos vivir, pero si se desbordan nuestras emociones de tal manera que viene la depresión, la tristeza, la angustia, el llanto desmedido, el amor desmedido, la sobreprotección y todo lo que esto lleva, pues ahí en lo que les decía al principio, estamos haciendo de esas personas y esos seres o esos bienes un ídolo. Y eso es algo que Dios detesta, eso es algo que Dios desprecia, eso es algo que Dios quiere corregir en nuestro corazón. Y no es poca cosa porque Dios aborrece eso. Y si queremos honrar al Señor, agradarle, debemos ser cuidadosos de si estamos amando a alguien o a algo más que a Él, porque eso es un ídolo y hay que erradicarlo rápido, hay que erradicarlo con dureza, con firmeza y con prontitud. No es algo que deba esperar. No es algo que debemos permitirnos que esté ahí anidado y no voy a tener un poquito más. Sí, es que yo amo tanto a mi hijo, a mi hija, a mi cónyuge que yo estoy esperando que cambie, entonces, y por él hago lo que sea porque lo amo, pero por Dios si no haces lo suficiente, no. Eso no es lo que Dios quiere. Por eso lo tercero también que yo encontraba a la luz de la palabra para vivir la vida como Dios quiere es que aprendamos a disfrutar cada etapa sin afanarnos por el mañana. El libro de Eclesiastés nos habla con respecto a la vida de una forma muy profunda y es un buen libro en ese sentido. Y aquí Eclesiastés 5:18 nos dice, desde mi punto de vista, esta es una versión traducción lenguaje actual. Dice, es muy poco lo que vivimos. Mira aquí como reitera lo que es la vida y lo rápido que pasa. Dice, así que comamos y bebamos y disfrutemos de lo que tanto trabajo nos ha costado ganar. Pues así Dios lo ha querido. Entonces aquí el autor de Eclesiastés nos enfoca en que la voluntad de Dios es que disfrutemos de lo que tenemos, de esos seres que nos rodean. Claro, amemos, claro, compartamos, claro, vivamos, claro, puedes comer un buen almuerzo y compartirlo con tus seres queridos, hazlo. Es una bendición. Y dice el 19, si Él nos da mucho, también nos permite disfrutar lo que se nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Ya que Dios nos hace estar felices, dejemos de preocuparnos tanto por la vida. Esas preocupaciones desmedidas por amar incluso más el futuro que el presente, es de lo que Dios quiere librarnos. Cuando el Señor nos promete en su palabra que conocerán la verdad y la verdad los hará libres, es este tipo de verdad la que nos libera, la que nos liberta de los yugos, porque incluso el futuro, pensar tanto en el futuro se convierte en un yugo y no podemos permitir ese tipo de yugos que afligen, que generan incertidumbre, que generan miedo, que generan temor. Y es que qué pasará mañana, y es que de qué me voy a morir, y es que será que, y cómo, y qué va a pasar con esto, y qué va a pasar con mi familia, con mi familiar, con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa, con X o con Y. Esa ansiedad y ese desespero no es algo que el Señor nos mande tener. Por eso el Señor también nos decía, no se afanen por el día de mañana, vivan cada día, porque cada día trae su propio afán. No piensen que
por tener ansiedad, preocupaciones en exceso, van a cambiar algo. Preocúpense por el hoy. Oren por el pan de hoy. Pídanle a Dios, el Padre nuestro, danos, Señor, el pan de cada día. Cada día pides por ese pan. ¿Por qué? Porque tal vez mañana no sabemos si estemos y podamos disfrutar de él, porque tal vez llegue nuestra hora, qué sé yo. Lo importante es que entendamos que cada etapa tiene su momento, que es temporal, que cada etapa va a pasar y que debemos disfrutarla. Cada evento es pasajero y cada persona también lo es. Esos momentos que vivimos con nuestra familia, debemos disfrutarlos. Esos momentos con esas personas especiales debemos disfrutarlos porque un día ya tal vez no estén, o porque mueren, o porque en el caso de los hijos siguen su ciclo y van a ser su familia y ya no van a estar con nosotros. Entonces disfrutemos esos momentos, aprovecha esos instantes de compartir, de educar, de formación incluso para nuestros hijos, esos momentos de alegría, incluso los momentos de tristeza, porque también un momento de tristeza qué especial es tener a nuestro alrededor gente que nos ayude a sobrellevar esa tristeza y ese momento de dolor, a no sentirnos solos. Esos momentos de crecimiento, uno debe disfrutar también las etapas en el caso de los hijos de cómo crecen, bueno, que pudimos ver sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras, de ver cómo, de disfrutar cada uno de sus logros, pero siempre entendiendo, no preocupándonos, entendiendo el mañana. No preocupándonos por el mañana, entendiendo el mañana. Y entender el mañana es precisamente comprender que todos son etapas pasajeras, que son momentos que debemos disfrutar y que son especiales y que cuando pasen nos vamos a quedar con ellos, con esos recuerdos en el corazón. Pero después van a ser otros momentos en los que ya viviremos otro tipo de felicidad y que ya las cosas que pasaron pues quedaron atrás. No podemos tampoco sumirnos en el pasado y quedarnos frustrados allí, ay, es que esto y desde ese momento ya mi vida no fue igual. No, tu vida no puede ser ese pasado, tu vida tiene que ser el yo soy, el presente. Esa palabra también representa, el Señor dijo, yo no, Él no dijo, yo era o yo seré, no dijo, yo soy, es un presente continuo. Y si Él, no es, Él es todo para nosotros, Él representa nuestra felicidad continua, nuestro todo continuo, nuestra satisfacción continua. Y ahí es donde debemos decirle, Señor, gracias porque tú lo eres todo para mí y me permites vivir ciertas cosas y ciertos momentos. Y esto es especial, pero son momentos que pasarán mientras que tú vas a estar para siempre y siempre estarás conmigo. El mañana es incierto. Hay que prever y planificar, desde luego. Eso es bueno, eso es sensato, pero siempre comprendiendo que la vida nos ofrece posibilidades de cambio eh, sin, tal vez sin previo aviso. ¿Y qué representa que la vida nos dé esas posibilidades de cambio? Que hay una voluntad divina, que hay una voluntad en la que el Señor dice, hasta aquí no más. No nos pongamos a pensar lo que hubiese podido disfrutar con esa persona que ya no está. Recordemos más bien con una actitud de agradecimiento y humilde esos momentos que el Señor nos permitió compartir con aquellos que ya no están. Y no dejemos que la aflicción, que la depresión, que la tristeza invadan nuestros corazones, porque eso es saber vivir la vida. Y consideremos, lo último es, consideremos nuestra vida como una ofrenda. Romanos 12:1 dice, por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios. Y esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido de adoración. A veces creemos que la adoración es solamente ir a un lugar
llamado templo, una congregación, y allí al escuchar la música, ahí levantamos las manos y eso es adoración. Pero miren que adoración también representa para el Señor que nosotros nos ofrezcamos a Él como sacrificio vivo. ¿Qué es ofrecernos voluntariamente como ese sacrificio vivo? Es una disposición para darle lo mejor al Señor. Si lo tenemos en la más alta estima, es decir, Él es el primero para nosotros, Él lo es todo para nosotros, entonces debemos tener disposición. ¿A qué? A dos cosas lo comprendo así a la luz de la palabra. Disposición a crecer en la fe. ¿Qué significa eso? Disposición para conocer más al Señor por medio de la intimidad con Él, en oración, leyendo su palabra, tratando de entender sus enseñanzas. Es que eso quiere decir hacer estudios de su palabra, escuchar estudios de su palabra, sacar tiempo para estar con Él y todo lo relacionado con esa vida espiritual y que nos ayuda a crecer en la fe. Pero eso implica disposición. Si tú no tienes disposición, va a ser difícil que crezcas en la vida cristiana. Eso implica que nosotros sacrifiquemos. Disposición es eso, es tener la disposición, valga la redundancia, a sacrificar un tiempo que tal vez teníamos destinado para otra cosa, pero como le damos más valor al Señor, pues sacrificamos eso que no puede ser, no, o no puede estar en mayor estima que el Señor y disponemos de ese momento para estar con Él. Y eso no quiere decir que no tengamos organización y que no hagamos las cosas que debemos hacer, pero sí tenerlo en primer lugar. Es decir, que al levantarnos sea lo primero que hagamos, agradecerle, tener una oración con Él, decirle, Señor, ayúdame, entregamos a ti este día, leer su palabra, reflexionar en ella. Es lo primero. Eso es una oración, dice aquí el verso de Romanos, que esta clase de oración es la que realmente tiene sentido, tiene más sentido que incluso levantar las manos y cantar, porque a veces la gente canta por cantar, pero no con el corazón y con el pensamiento, como también lo dice la palabra. Disposición también de servir al Señor. Debemos estar dispuestos a servirlo. ¿Por medio de qué? Nuestro servicio a quién? Al prójimo. Porque Dios no necesita nada de nosotros. ¿Qué puedes tener? ¿De qué necesidad puede tener el Señor de nosotros? ¿Qué necesita de nuestra mano? Él lo tiene todo, Él hizo todo. Él sí es autosuficiente, nosotros no. Pero Él quiere que expresemos esa disposición de servir, dando un servicio al prójimo. Y ya de sobra sabemos que el prójimo representa a nuestro próximo. Y el Señor se encargará de poner a nuestro alrededor gente que necesita de Él. Y somos nosotros los que debemos estar allí dispuestos a darles. Así como cuando estaba el Señor con sus discípulos y acertadamente sus discípulos pensaron, uy, la gente ya lleva varios días con nosotros, no han comido bien, algunos no han descansado bien. Y fueron y le dijeron al Señor, Señor, mira, despida a la gente, que coma, que descanse, bueno, que se recupere porque ha estado con nosotros y bueno, fue válido la postura de los apóstoles. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Qué les dijo? Denles ustedes de comer. Y dice la palabra que les dijo esto para probar qué iban a responder, cómo iban a reaccionar, qué iban a decir. Pero es lo que el Señor nos dice cuando vemos necesidad, cuando vemos a alguien que tal vez se ha equivocado y necesita que exhortación. Cuando necesitamos llevarle la palabra a alguien que la necesita, cuando necesitamos compartirle a alguien que tal vez no conoce el Señor o que está en dificultades, ahí es cuando el Señor nos dice, sí, me estás hablando, me estás orando por las necesidades de la gente, pero dale, ¿por qué no les das tú de comer si tú tienes la capacidad de hacerlo? ¿Y qué les vamos a poder dar de nosotros, nuestro servicio, nuestro tiempo, eso que hemos aprendido?
ir a compartirlo para que otros también puedan crecer en la fe, se fortalezcan en la fe, se sientan edificados y también que no se sientan solos, que no se sientan que tal vez solo están viviendo una vida religiosa y ya. Es invitar también a otros a que se acerquen, pero, pero eso implica también que nosotros sacrifiquemos nuestras vidas. Eso es sacrificio vivo. Como decía el profeta, heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque el Señor pregunta, bueno, ¿y quién irá? Y a veces la gente solo se preocupa por orar, 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 pero nadie dice yo voy. Y el Señor fue ejemplo de eso, que en el cielo cuando dice el apóstol Juan que vio que nadie era digno de abrir el rollo, ¿m? De abrir sus sellos, pero el Señor Jesús dijo, hey, aquí yo estoy dispuesto a ir allá, a sacrificarme por amor. Ese es el sacrificio vivo, porque nosotros debemos emular e imitar a nuestro Señor Jesucristo. Se supone que eso es el propósito de nuestra vida. Y ese sacrificio es ese deseo de honrarlo a Él, de guardarnos para Él, de cambiar por Él, de que todo lo que hagamos y procuremos, en lo que procuremos ser mejores, lo hagamos para Él y por Él, no por nadie más, no porque nadie, nuestro cónyuge, nuestros seres queridos no lo merezcan. Por supuesto que debemos amarlos, pero los amamos de la mejor manera y les damos lo que debemos hacer y debemos corregir también y debemos instruir y debemos educar y debemos formar y debemos hacer muchas cosas por amor a Él, al Señor. ¿Mm? Porque finalmente ni nuestro cónyuge, ni nuestros hijos, ni nuestros bienes, ni las riquezas que pueda tener el ser humano, ni cualquier cosa, como lo dice la palabra, cualquier cosa creada ni nos va a separar del Señor, pero tampoco a, va a responder o nos va a defender delante del Señor o nos va a poder justificar. Cuando estemos dando de cuentas al Señor, vamos a estar allí solos delante de Él, respondiendo por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos. Y no vamos a poder justificarnos ni llevar a alguien que nos justifique. Ay, Señor, es que mira a mi hijo, es que yo lo amé más a él que a ti, entonces por eso yo hice esto. No es que yo amé más a mi cónyuge, entonces pues por eso, Señor, te fallé en algún momento y me equivoqué. Perdóname, Señor, sí, pero pues es que no, el Señor nos manda que lo amemos a Él, que vivamos cada etapa y le demos el lugar a cada persona, a cada ser, eso está bien, que amemos como Él amó, que nos sacrifiquemos como Él se sacrificó, pero nada puede el paso de una etapa y que ya termine, que ya no esté, no puede generarnos un evento ni depresivo, ni de tristeza, ni de agobio, ni de desesperación, ni de frustración, nada. Por eso, si estamos apegados al Señor, vamos a poder enfrentar situaciones complejas que van a implicar tristeza, llanto en algún momento. Puede que sí. Yo no digo que no sea difícil ver partir un hijo, ver partir un ser querido o enfrentar momentos difíciles de enfermedad, qué sé yo, pero es muy diferente como uno lo vive y lo enfrenta cuando uno tiene al Señor en primer lugar, porque uno entiende que Él está al mando, que Él tiene una voluntad soberana y que si Él dice hasta aquí, pues nosotros debemos aprender a aceptarlo, aunque sea difícil. Y rememoro las palabras de nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. Señor, no quiero beber esta copa. Él expuso su voluntad, pero recordó quién está en primer lugar y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay muchas situaciones en la vida que no vamos a querer vivir, pero nos toca vivir. Copas que no vamos a querer beber, pero nos toca beberlas. Ahí es importante recordar esas palabras y decir, Señor, no quiero, pero que se haga tu voluntad, porque yo sé que detrás de cada cosa hay un propósito, de los momentos felices y aún de los momentos tristes. Cierro con esta palabra en el libro de Eclesiastés y dice Eclesiastés 7:14.
Disfruta los buenos tiempos, pero cuando la estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y malos y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro. Recuérdalo siempre, porque eso también nos llevará a entender que si Dios está en control, vamos a tener más tranquilidad. Solo el caos puede traer desesperación, angustia, frustración. Entonces, si lo estás viviendo o depresión, si hay caos en tu mente, porque no entiendes quién está en control o si en tu vida el Señor no es lo primero, entonces es tiempo de poner tu vida en orden y va a venir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Va a venir la libertad que Él nos prometió por conocer su verdad. Y esta es una de sus grandes verdades. Yo soy el primero, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy lo que debes tener por sublime. Yo soy el que no te va a fallar. Yo soy el que no cambia. Yo soy el que no va a morir. Yo soy el que no duerme. Yo soy el que siempre estoy pendiente de ti. Yo soy el gran yo soy. Entonces, orémosle a ese gran yo soy y digámosle en este tiempo, Señor, gracias. Gracias, Señor mío, porque yo entiendo que tú hoy me llamas a que recuerde que tú eres el primero. Perdóname, Señor mío, porque tal vez había desplazado de mi vida tu presencia en el primer lugar de mi corazón, de mi mente. Y había puesto allí algún ser querido, algún familiar, algún bien material. Había empezado a amar algo más que a ti y eso no es más que un ídolo. Yo sé que para eso, para ti esto es abominable, es despreciable. Tú quieres ser el primero, Señor mío, y eres digno de ello, porque tú nos das la vida y nos permites disfrutar de ella, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a tenerte siempre en primer lugar, porque así enfrentaremos cualquier situación, sea buena o no tan buena, Señor. Que como lo dijo Job, el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea su nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo y por tu palabra. Sigue tú trayendo convicción a la vida de tus hijos y síguenos enseñando a través de este estudio. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén.